Abran su Biblia Abra o conmigo. seu tesouro comigo. Abran su tesoro conmigo. No livro de Romanos, Libro de Romanos, capítulo 16, capítulo versículos 16, 25 versículos 27, 25 al diz: 27. Ora, aquele que é poderoso para vos Aquel que es confirmar poderoso para confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo conforme a la revelación del misterio guardado en silencio en los tiempos eternos, dos tempos eternos. y que ahora se volvió manifiesto y fue dado a conocer por medio de las escrituras proféticas según el mandamiento del Dios eterno para obediencia por fe entre todas las naciones. ao Deus único, Al Dios único y sabio sea dada la gloria por medio de Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. amém. Que esta palavra abençoe Que esta todos os palabra bendiga a corações. todos los corazones. Carinho, meu amor, Envío mi cariño y mi amor a todos los que están a distancia, nuestra obispa primaz, mi esposa amada, un beso cariñoso, aqueles que estão no y Rio, aquellos que están en Río de Janeiro, en Brasil, Brasil y en otros lugares del mundo, oyendo y recibiendo en portugués, en inglés, en español, en italiano y a través del idioma sordo-mudo. Oremos al Padre. Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, coração mi corazón está muy alegre. eu creio Yo creo no Deus vivo. en el Dios vivo. Eu creio no Deus. Yo creo en el Dios de lo imposible. Eu creio no Deus que fala. Yo creo en el Dios que habla, que se revela, que se manifiesta. No Deus que chama a existência. Dios que llama a existencia cosas que no existen. O Deus que vivifica os Dios que mortos. vivifica a los muertos. Deus que trata coisas Dios que que não trata são que como nos, se já cosas que no son como si ya fueran. Sim, Senhor. Sí, Señor, usa mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, para que esta palabra, que no volverá vacía, sea sembrada en todos los corazones en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados filhinhos na fé, Amados hijitos en la fe, meus irmãos em Cristo, mis hermanos en Cristo, aqueles que têm selo, aquellos que tienen un sello del Espíritu Santo, por isso pudieron tener Jesus como Senhor la experiencia de confesar a Jesús como Señor. em Cristo. Mis hijitos en Cristo Jesús. O apóstolo São El apóstol Pablo, nós imitamos, que imitamos porque él era un imitador de Cristo, era un modelo a ser seguido, recebeu recibió dom maravilhoso, el don maravilloso de revelar el mensaje de la gracia de Dios, los misterios que estuvieron ocultos desde los tiempos eternos. as 14 epístolas Las 14 epístolas de Pablo, romanos de Romanos a Hebreos, revelam revelan el evangelio de la circuncisión, o evangelho el evangelio para los gentiles, aqueles que aquellos que al oír el evangelio son salvos. Entonces, 14 epístolas las 14 epístolas de Pablo contienen las verdades poderosas acerca da verdade do evangelho. acerca de la verdad del evangelio. É nas 14 epístolas Es en las 14 epístolas de Pablo a doutrina que la amplia doctrina bíblica de la salvación es revelada. Paulo Pablo afirma inexorablemente só existe, que solo existe un evangelio verdadero. só existe Solo existe una forma de transmitir mensagem de el mensaje de Cristo, que é conhecer que es conociendo a graça de Deus. la gracia de Dios. Pela graça sois salvos, Por la gracia son salvos mediante la fe. não vem de vós, Eso no viene de ustedes, es un don de Dios. é dom de Deus. Es un don de Dios. Só existe evangelho. Solo existe un evangelio. Por que Paulo defende? ¿Por qué Pablo defendió esta tesis siempre en sus cartas? Porque nas igrejas Porque en las iglesias fundadas por Pablo, todas as vezes que todas las veces que Pablo estaba ausente, pregadores de Jerusalém, predicadores de Jerusalén, legalistas, por tanto legalistas y judaizantes, penetravam as igrejas penetraban las iglesias pregavam um evangelho diferente y predicaban un evangelio diferente del que Pablo predicaba. Introducían disimuladamente la ley de Moisés para un pacto que ya estaba perfecto, que era el de la gracia. Y Pablo se rebeló contra esto y él dijo en 2 Corintios 11, 3 y 4, yo recelo que
que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, com a sua astúcia, así también sea corrompida vuestra mente y se aparte de la simplicidad y pureza debidas a Cristo. Cristo diz: Él atenção, dijo, atención, o evangelho é puro. el Evangelio es puro, es simple. E quem é que quer corromper ¿Y a quién mente quiere das corromper la pessoas? mente de las A personas? mesma serpente La misma serpiente le hace el diablo, el engañador, el adversario, corrompeu que corrompió a Adán y Eva. E ele explica como é que a Y él explica serpente cómo faz es que la serpiente hace con la predicación. Él dice en el versículo 4. na verdade Si en verdad viniendo alguien y predica otro Jesús, atenção, se ele diz atención, outro, si dice otro, significa que existe el verdadero. o outro é o outro. Otro es otro. Ao verdadeiro que é o El ressuscitado. verdadero, que es el resucitado, y otro es el de la ley, el Cristo de los días de su carne. Vier alguém pregar um Si viene alguien y predica otro Jesús que no hemos predicado, o da graça de que no es el de la gracia de Dios, ou se aceitais um espírito. o si aceptan un espíritu diferente que no hemos recibido, Então, as pessoas aceitavam um Jesus que entonces não era o las que Paulo personas aceptan un Jesús que no es el que Pablo predicó, un espíritu diferente que no es el Espíritu Santo, e um evangelho. y un evangelio diferente que no era el evangelio de gracia. Vocês então Entonces ustedes abraçam de boa mente. abrazan de buena mente y toleran. Nós estamos aqui esta noite Estamos aquí en esta noche falando hablando desse assunto. de este asunto. Não existe um outro No evangelho. existe otro evangelio, Porque nós, neste porque ministério, nosotros en este ministerio de buena buena mente no toleramos otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. nós cremos no Cristo, Nosotros creemos en Cristo resucitado, cremos no Espírito Santo, creemos en el Espíritu Santo de Dios que es el Señor cremos no evangelho y da creemos en el graça. Evangelio de la gracia de Dios. Aceitamos nem No aceptamos ni toleramos otro porque no existe otro. o evangelho verdadeiro El Evangelio verdadero, hijos amados, pode ser alterado. no puede ser alterado. O que distingue a mensagem Lo que de distingue el Paulo mensaje de Pablo para los otros apóstoles, ¿cuál es? era a sã doutrina, Es la sana doctrina de la gracia. essa graça sobre graça, Esa gracia sobre gracia. a graça que transformou Paulo, La gracia que transformó Pablo, perseguidor, un perseguidor feroz de la iglesia, homem consentido, un hombre que consentía en la muerte de los hermanos del camino, como eran conocidos los primeros cristianos, em Antioquia, que solo en Antioquía comenzaron a ser llamados cristianos. Por tanto, los del camino, él consentía, perseguía, mandaba a prender, a matar. mas houve dia Pero hubo un día aquele perseguidor que aquel feroz, perseguidor feroz, a caminho de Damasco, camino de Damasco, ele ouviu uma luz, ouviu uma voz. él oyó una voz, vio una luz e inmediatamente él se convirtió. Jesus disse: Saulo, Saulo, Cuando Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor. La Biblia dice que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo entró en la vida de él y él dijo, Señor. ele foi transformado Él fue transformado e ele se tornou incansável. y él se volvió incansable en la divulgación del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso él dijo en 1 Corintios 15, 10 y 11, Pela graça de Deus, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga eso. graça de Por la gracia de Dios soy lo que soy. E ele disse: Y dice, a sua y su gracia que me fue concedida no se volvió vana. Antes trabajé mucho más que todos ellos. Y él corrige, no, pero no fui yo. Fue la gracia de Dios conmigo. signo número 11. Versículo 11, por tanto, sea Com eles, assim sea yo o ellos, así predicamos y así creyeron. pregamos. Predicamos y creyeron. Significa que Quando houve uma cuando una oveja oye una predicación legítima, debe creer. a ovelha ouve, La oveja oye la palabra. diz: Vós não credes, porque não sois Dice, ustedes no creen porque no son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quem é da salvação? ¿Quién es de la salvación? Na hora que ouve a palavra da verdade, En el momento que oye la palabra de Dios tiene que creer. Si es predicación legítima y verdadera, sem fermento, sin levadura, la verdadera oveja tiene que creer. pregamos e assim. Predicamos y así creyeron. Agora
Ahora escuchen, hijos. Há uma parte da igreja Hay una visível parte de la iglesia visible en los días de hoy que nega que niega o evangelho único el da graça evangelio de Deus, único o de la evangelho gracia do de reino. Dios, el evangelio del reino. Jesus tinha alertado isso. Jesús había alertado de eso en Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El evangelio de la ley no es testimonio para las naciones. Moisés no puede estar presente. Aquello que normalmente se hace, ritos, ceremonias, sacrificios, bautismos, ayunos, vigilias, ese no es el evangelio legítimo que será predicado por todo el mundo. El mundo tiene que oír la verdad del evangelio. El evangelio del reino es la gracia de Dios. Amados, yo les voy a decir, eso fue dejado de lado. Las iglesias hoy son predominantemente judaizantes y legalistas. El evangelio del reino que yo conozco, legítimo, genuino, eso la iglesia de Cristo vive, predica. Es increíble, es surreal, pero es verdad. Cualquier denominación dice que la salvación es por gracia, pero después tiene que completarla, que Jesús no hizo 100%, hizo 50%, tiene que pasar las aguas, tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Y entonces van adulterando la palabra de Dios. Y eso el Señor no acepta. Quien saca o añade es penalizado. Entonces las iglesias se volvieron judaizantes, legalistas. Creen en un Cristo vivo, pero después imponen Moisés sobre la vida de las personas. Si no ayunas, si no haces una vigilia, y ahí comienza la ley apoderándose y pervirtiendo. Miren que al inicio Satanás, la serpiente, va y corrompe la mente y los corazones de las personas, trayendo otro evangelio, otro Cristo. Gálatas 2, 7 al 9. Antes, al contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me fue confiado, amados, vamos a creer en eso. El evangelio de la incircuncisión. ¿Por qué incircuncisión y circuncisión? Porque el señal de los judíos de que ellos eran puros era la circuncisión del prepucio del niño. Octavo día, así como fue con Jesús, Pablo también fue circuncidado el octavo día, circuncidado el prepucio del niño. Y esa era una señal de la pureza y de la salvación del judío. Entonces él dijo, el evangelio de la incircuncisión significa que el verdadero evangelio y el único no precisa de circuncidar el prepucio de los hombres. Pastor, ¿y dónde es la circuncisión? En el corazón. No son las manos de los hombres que, como el rabino hace, tiene una piedra especial. Hoy son cirujanos que hacen, sacan el prepucio. Antiguamente los rabinos hacían eso. A mí es el de la incircuncisión, a Pedro de la circuncisión. Los judíos tienen que continuar con la señal de Moisés. Versículo 8. Pues aquel que operó eficazmente en Pedro para el apóstol de la circuncisión, Pedro tenía un público. El público de él eran los judíos. Operó eficazmente en mí para un público. ¿Quién era ese pueblo? Los gentiles. Y cuando conocieron la gracia que me fue dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran los grandes de Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén, eran reputadas columnas, me extendieron a mí a Bernabé la diestra de comunión, a fin de que fuéramos para los gentiles y ellos para la circuncisión.
Entonces está muy claro todos estos versículos que estoy mostrando al comienzo del mensaje, que circuncisión es para los judíos e incircuncisión para los gentiles. Palabra de Pedro es para los judíos, palabra de Pablo es para los gentiles. Pastor, pero aquí en la iglesia tú usas las otras epístolas de Juan, de Pedro y los demás. Y tú acostumbras usar palabras del Antiguo Testamento. Claro, yo uso las evidencias que llamo de las perlas de la gracia de toda la Biblia. No he hallado gracia delante de Dios. Toda la Biblia es una Biblia de gracia, que tiene un mensaje para un pueblo y otro mensaje para otro pueblo, para los judíos y gentiles. Lo que yo no puedo es, como gentil, vivir como judío. Entonces toda la Biblia muestra esos ejemplos, esas perlas de la gracia de Dios. Y ustedes saben, si ustedes leen todos los sermones de Jesús, son graciosos. Pablo dice, los tesoros del conocimiento, todos los sermones de Jesús eran de la gracia. Y Pablo explicó cómo esto llegó a la vida de él. ¿Acaso yo busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Si yo busco agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les hago pues saber, hermanos, que el Evangelio por mí anunciado, por mí, el de la gracia, no es según hombres. Quiere decir que otro Evangelio era según hombres. El judaizante. Amados, generaciones enteras en Brasil y en el mundo. El Evangelio tiene casi 180 años en Brasil. Generaciones enteras. El tatarabuelo llegó ahora al trinieto. La misma cosa, la misma secuencia, sin felicidad, sin esencia de vida. Mucho ayuno, el diablo borró el nombre del libro de la vida, escribe de nuevo, arrepintió, se apartó, volvió. Eso se volvió el Evangelio en Brasil y el mundo. El Evangelio por mí anunciado no es según hombres, porque yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, sí mediante la revelación de Jesucristo. Porque oíste cuál fue mi proceder en otro momento del judaísmo, como sobremanera perseguiría yo a la iglesia de Dios y devastaba la iglesia. Y en mi nación contra el judaísmo era extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando pues el que me separó antes de yo nacer, Pablo entendió cuál doctrina, predestinación. Cuando pues el que me separó antes de que yo nazca. Eso es la doctrina de la predestinación. Aquel conoció de antemano, también los predestinó. A los que predestinó llamó, justificó y glorificó. Dice ahora Pablo, nada más de Gamaliel, nada más de Moisés, nada más judaizantes, nada más de sacrificios. Cuando pues el que me separó antes que yo nazca y me llamó por su gracia. Entonces Pablo dice aquí, predestinación. Explico que esto es una verdad. No existe el libre albedrío de la Biblia Sagrada. Primero no existe esta expresión, libre albedrío. No hay libre albedrío. No existe en la Biblia. Sí existe una computadora. Libre albedrío, no está en la Biblia. Ahora, Pablo dice, no. Yo hoy entiendo que fui predestinado, fui separado. Antes de que yo nazca, yo ya existía en espíritu. Mi espíritu fue predestinado. Yo no decidí nada, fue Jesús que me llamó cuando él iba camino de Damasco, cayó del caballo y Jesús habló con él y le dijo, Señor. Entonces Pablo está diciendo, esto es por predestinación, no existe libre albedrío, yo caí del caballo, el Señor habló conmigo y yo dije, Señor. Él le dice, Pablo, sí o sí, y él dijo sí.
No tenía otra, no había otra posibilidad. Agora diz no versículo Ahora dice versículo 16. revelou o seu filho em mim, Él reveló a su Hijo en mí para que yo predicara entre los gentiles. sem detença, Y sin detenerme, no consulté carne y sangre. No fui a preguntar a Pedro, Juan, Jacobo. carne e sangue, No consulté carne y sangre. Ni subí a Jerusalén. aqueles que já eram apóstolos. Para aquellos que ya eran apóstoles antes de mí, más partí para las regiones de Arabia y volví otra vez para Damasco. Ele passou tempo, 3 anos, Pasó 3 años en el desierto, en lugares impróprios para uma vida normal. impropios para una vida normal, pero estaba ahí buscando a Dios para comprender todo aquello que Dios le había revelado cuando fue al tercer cielo. Nem em Jerusalém os que eram Ni en Jerusalén los que eran antes de mí apóstoles. sabia que a mensagem Él sabía que el mensaje que él predicaba no era el mensaje que los otros predicaban. Los otros eran un pueblo, un público, una nación, los judíos, y él fue llamado para los no judíos, para los gentiles. Tanto es verdad que en cuanto él permaneció en medio de los judíos, hizo cosas de judíos, se circuncidó, se peló, cumplió votos. fraco com os Él dice, me hice débil con los débiles. Yo quería ganar a mis conterráneos. Estaba dispuesto hasta a ser maldito, anatema por mis conterráneos. Pero después percibió que el ministerio de él era para los ele cumpriu. judíos, lo cumplió, para los reyes cumplió. Que um dia ele disse: Hasta que un día dijo, honro mi ministerio, voy para los gentiles. graça de Deus. Ahí comienza la manifestación de la gracia. Então Paulo ensina Entonces Pablo enseña la verdad um cristianismo autêntico. y un cristianismo auténtico, que es el que predicamos en nuestra iglesia. 5 a 6, ele disse: há só Deus, Dice, hay un solo três deuses. Dios y una Trinidad, 3 dioses en un trono. No, dice, hay un solo Señor. Só uma fé. Hay solo un Señor, hay solo una fe. No hay una Trinidad, no hay 3 dioses. Tudo da divindade La plenitud de la divinidad está en la persona de Jesús y no existe otro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. e o batismo. Pastor, está aquí el bautismo del Espíritu Santo. Dizer que Jesus é o Senhor. Pero nadie puede decir que Jesús es Señor si no es primero bautizado Plenitude do en la Espírito Santo. plenitud del Espíritu Só Santo. o Senhor, uma fé e um batismo. Un solo Señor, una fe y un bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. Outra doutrina, não existe trindade. No existe Nós Trinidad. estamos conhecendo a doutrina da predestinação. Doctrina de predestinación. Estamos conhecendo a não existência do livre-arbítrio. No existe el libre albedrío, porque el libre albedrío es un mito, una mentira, un engaño de Satanás para robar la gloria de Dios. Porque dice, está en tus manos, aceptas o no aceptas, quieres o no quieres, le das la espalda si quieres. Amados, A chamada de Deus é irresistível. el llamado de Dios es irresistible. Não tem essa de Deus estar falando numa mensagem. Dios no está hablando en un mensaje y la persona dice, no acepto, voy a pensar, voy a orar, a ver si... Quando é ovelha, é Amado, cuando es oveja es irresistible. Então, no momento Entonces, en un momento público, Paulo teve que discordar de Pablo tuvo que discordar de Pedro. Vean Gálatas 11. Vamos lá que tem 2:11, tenemos mucha cosa para estudiar. Cefas, Pedro. Cuando Pedro, Cefas, vino a Antioquía, dice que Pablo lo resistió cara a cara. Pedro, o que andou sobre as águas, Porque Pedro, el que andó sobre las aguas, sombra dele fazia de el que la sombra de él hacía milagros, milagres, o quê? se volvió reprensible. Paulo descobriu alguma Pablo descubrió algunas cosas importantes que tú precisas saber en esta noche, que lo volvió reprensible. Dice el versículo 12. Porque de hecho, antes de llegar a alguno de la parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron los de Jerusalén, se apartó y por fin vino a apartarse temiendo lo de la circuncisión. Él tenía miedo de los legalistas. versículo número 13. E também os demais judeus. Y también los demás judíos disimularon. Que é religião? Vean lo que es la religión. Olha o que a lei faz. Vean lo que hace la ley en la vida de las personas. Nailton, qual é a importância Yo sé cuál es la importancia de que ustedes estén aquí y esos miles de personas que están del otro lado. que a lei? Porque la ley disimula, A lei engana. la ley engaña, la ley es un ministerio de condenación y de muerte. E diz:
Y dice que hasta el propio Bernabé, que viajó con Pablo, se dejó llevar por la disimulación de ellos. Entonces, cuando vi que no procedían correctamente según la verdad del Evangelio, Pedro no vivía de verdad, correctamente, la verdad del Evangelio. Entonces le dije a Pedro, en la presencia de todos, si tú siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Por qué obligas a las personas a bautizarse en las aguas? ¿Por qué obligas a las personas a circuncidarse? ¿Por qué obligas a las personas a hacer vigilias, ayunos, sacrificios, pagar el precio, ritos y ceremonias? ¿Por qué? ¿Tú obligas a los judíos o obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y eso es lo que las iglesias viven. Versículo 15. Nosotros judíos por naturaleza y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre, vean esto, amados, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, y mediante la fe en Cristo Jesús. También hemos creído en Cristo Jesús para que fuéramos justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, pues por obra de la ley nadie será justificado. ¿Tienes algo en contra de quien ayuna, bautiza? No tengo nada en contra, pero estoy diciendo la verdad. Te estoy mostrando el Evangelio, que no es anatema. Te estoy hablando del único Evangelio verdadero. Pues por obras de la ley, nadie será justificado. Puedes bautizarte, hacer ayunos, vigilias, pero no eres justificado. Dios no quiere ese tipo de sacrificio. Él se hizo sacrificio. Él fue nuestra propiciación. Basta. Es nuestro suficiente Salvador. ¿Es o no es? Es nuestro suficiente Salvador. No debo añadir nada. Entonces vean que Pedro mudaba de posición. Cuando llegaban los falsos legalistas, cuando llegaban los de la gracia, comía de la gracia, cuando llegaban los legalistas se apartaba. Él no estaba viviendo de forma correcta. Y esta es mi misión en este mundo. Es alertar lo que es el verdadero y único evangelio y lo que es el falso evangelio, que la serpiente corrompe y quita la pureza y simplicidad de Cristo. ¿Cómo recibió esta revelación de la gracia de los gentiles? 2 Corintios 2, 1 al 6. Si es necesario que me gloríe, aunque no me conviene, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre, está hablando de él, en Cristo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe. Y sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables, las cuales no es lícito al hombre referirse. De tal cosa me gloriaré, no, pues a mí mismo, a no ser en mis debilidades. Porque si yo vengo a gloriarme, no sería necio porque diría la verdad, pero me abstengo para que nadie se preocupe conmigo más de lo que en mí ve o de mí oye. Entonces Pablo está diciendo, vean, no piensen que yo soy el último bizcocho del paquete, soy de lo que soy por la gracia de Dios. Él afirmó, defendió el Evangelio, combatió el buen combate, como dijo, guardó su carrera, cumplió con su fe. Todo eso porque Él fue un instrumento que Dios levantó para revelar lo que estamos oyendo en esta noche, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:8, pues
Al final, después de todo, fue visto también por mí como un nacido fuera de tiempo. Pablo era tan humilde que dice, yo soy como un abortivo, nací fuera de tiempo. Os outros tiveram com Jesus, eu não. Los otros estuvieron con Jesús, yo no. Arrebatado ao terceiro Yo fui céu. arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Eu ouvi coisas tão Yo oí cosas tan importantes, tan maravillosas, tesouros da sabedoria que Él los llamó los tesoros de la sabiduría. que quando alguém hoje em Que dia cuando alguien hoy en día oye un tesoro de sabiduría como estoy predicando en esta noche, la persona debe deleitarse en esa verdad, creer. Predicamos y creemos. Atos 9:1 e 2 ele diz Hechos ameaças de morte 9.1 dice, Saulo respirando todavía la amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que, caso hallara alguno de los del camino, si hombre con mujer, los llevara presos para Jerusalén. Paulo no passado. Ese era Pablo en el pasado. Provavelmente Paulo seria Probablemente Pablo sería o menos indicado el menos indicado para pregar a palavra de para Deus. predicar la palabra de Dios al mundo. Sería el menos indicado para una invención de evangelización para el mundo. Até que Cristo disse. Hasta que Cristo dijo, basta. Foi lá a caminho de Damasco. Fue allí, camino de Damasco, Versículos 3 a 5 ele disse, seguindo ele pela estrada fora, siguiendo Damasco, subitamente por uma el luz do céu camino brilhou ao seu redor. de Damasco, subió una luz del cielo que lo rodeó, cayó a tierra y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? E a resposta Y la foi, respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. ele está dizendo, quando Está diciendo, tocarem num crente, cuando toques en un creyente, tocas en Jesús. versículo 6 em diante diz, mas levanta-te, entra na cidade, Levántate, entra a la ciudad donde se te dirá lo que conviene hacer. companheiros de viagem, para Sus compañeros de viaje pararon enmudecidos, oyendo la voz, pero no viendo a nadie. então se levantou Saulo da terra, Entonces Pablo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, nada podía ver, y quedó ciego, y guiándolo por la mano lo llevaron para Damasco. esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, Estuvo 3 días sin ver, durante los cuales nada comió ni bebió, chamada Ananias, pero había en Damasco un discípulo llamado Ananías. mentido ao Espírito No era el que murió por haber mentido. na Bíblia. Disse-lhe o Senhor, Tenemos 3 Ananías ao que respondeu, en la "Eis-me Biblia. aqui, Senhor." Y Ananías Então o Senhor lhe ordenou, recibió una visión donde el Señor le habló y le dijo, va a la calle que se llama de derecha y busca a Judas, viu entrar y busca a Pablo, por-lhe as mãos para que recuperasse. busca a Saulo, y Ananias, porém, respondeu, vio la visión de que entraba, le ponía las manos y recibía la vista. Y Señor, ya oí muchas cosas de ese hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. e para aqui trouxe autorização dos Y para aquí trajo autorización de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Mas o Senhor disse, Pero el Señor le dijo, ve, vai, porque porque de instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de los gentiles y reyes, así como también los hijos de Israel. os filhos de Israel. Imediatamente me caíram Inmediatamente le cayeron de los ojos como unas escamas y volvió a ver y se levantó y fue bautizado. Deus, e depois de ter se alimentado, sentiu-se Y después então permaneceu em de alimentarse Damasco se sintió fortalecido y permaneció en Damasco algunos días. Y después Logo começou a pregar nas predicaba en las sinagogas a Jesús, afirmando que este era el Hijo de Dios. Filho de Deus. Inmediatamente Ele não foi levado para um seminário no fue llamado a un instituto bíblico, Ele não fez mestrado, no hizo pós-graduação, mestrado, doutorado. posgraduación, Ele não doctorado, foi um PhD. no fue un A PhD. revelação veio toda Dice quando que la Deus revelación vino cuando Dios lo llevó al tercer cielo, al paraíso, coisas inefáveis. Ele disse, é por y le reveló cosas inefables. Es por predestinación. ¡Wow! Pensei que eu, Yo pensé que yo era judeu, un judío, romano, un romano, hebreo. aprendi com Gamaliel, Aprendí con Gamaliel. aquilo tudo foi desprogramado. Todo eso fue desprogramado de su vida. Ele começou a pregar sobre Y él Jesus. comenzó a predicar sobre De Jesús. brutal inquisidor De un brutal inquisidor que tenía una reputación maligna, tornou, él se volvió un gran predicador. e em 3 anos, Y en 3 após 3 años, ele finalmente se encontrou com Pedro. después de 3 años, se encuentra con Pedro. 18 e 19, ele diz, decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, Cefas. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Cefas y permanecí con él unos días. Y no vio a otros apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. 3 anos depois,
3 años después ya era predicador, ya había estado en el desierto, ya había oído todo el plan perfecto de Dios, la revelación de Jesucristo, que no emprendió con hombre alguno. Ele diz, 14 anos 14 años después subí subiu otra vez a obediência Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí em obediência, uma revelação Subí en lhes obediencia a expôs una o revelación y les evangelho expuse el pregue evangelio que predicó entre los para, gentiles, para en os que pareciam particular a maior los que parecían de mayor influência, influencia, para para de de algum algún modo modo no não correr ou ter corrido em vão. correr o haber corrido Contudo, en nem vano. mesmo Tito, que estava Pero comigo sendo grego, ni a un foi Tito que constrangido estaba a ser conmigo siendo circuncidado. griego fue contrajido y circuncidarse. Esto por causa de falsos hermanos que se intrometieron con el fin de E reduzir-nos a achicar nuestra libertad y reducirnos a nós esclavitud, nem por uma hora nos a los cuales submetemos ni por una hora nos à verdade do sometimos para que la verdad del evangelho Evangelio permaneça. Por permanezca que entre eu não vou a ustedes. debate mais? ¿Por qué no voy más a Eu não vou expor debates? a verdade de Deus Porque com no voy quem não a sabe. exponer la verdad de Dios con quien no sabe. Porque ir a debates não é uma Porque ir a entrevista. debates no es una Se as entrevista. rádios fossem sábias, Si eles las radios chamariam os fueran líderes e sabias, chamariam o apóstolo Miguel para uma entrevista, llamarían não para um para una debate. entrevista, no para un debate. 4 homens da lei contra mim. Votan O que 4 de eles la ley querem? contra mí. Ah, ¿Quieren não, tem que estar qué? em Ibope. Não comigo. Quieren Eu não deixo. audiencia, no conmigo. Yo no dejo comprometer la verdad de Dios, no dejo. Deus me preparou para resistir. Dios me isso. preparó para resistir todo eso. E ele disse: olha, aquela pessoa que parecia ser de Aquellas maior personas que influência, parecían ser de mayor influencia no me interesa, Dios no acepta apariencia de hombre. Esos que parecían ser alguna cosa, está hablando de Jacobo, Marco, nada me de acrescentaram. Pedro, nada me añadieron. Então Paulo teve que enfrentar os falsos mestres que lutavam contra a Entonces verdade. Pablo tuvo que enfrentar a los falsos maestros que luchaban contra la gracia. Hechos 15, 1 al 5. Algunos individuos descendieron de judíos y enseñaban a los hermanos, si no circuncidan, o dice, si no te bautizas, si no ayunas, según la costumbre de Moisés, no puedes ser salvo. Vean, la gracia ya estaba ocurriendo y los judaizantes iban a las iglesias. Vean, tienes que circuncidarte, si no, no eres salvo. Quien salva no es la gracia de Dios, no es la circuncisión. Versículo 2. Y habiendo una contienda entre Pablo y Bernabé, no pequeña, resolvieron que estos dos y algunos de entre estos subieran a Jerusalén y a los apóstoles provistos con respecto a esta cuestión. Vea pues hasta cierto punto, acompañados por la iglesia, atravesaron las provincias de Fenicia y Samaria, narrando la conversación de los gentiles y causaron grande alegría entre todos los hermanos. Habiendo llegado a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles, por los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Insurgieron, entre tanto, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, diciendo, es necesario circuncidarlos y determinarles que observen la ley de Moisés. Amados, se pasaron 2000 años y es exactamente lo que sucede hoy. Yo predico y digo, no hay libre albedrío. Y otros no creen. Insurgieron los fariseos, los legalistas. Y dicen, es necesario circuncidar, no tienen eso de incircuncisión. Hay que observar a Moisés, no es para vivir la gracia. Y esto aquí pasa hoy. Los líderes de Jerusalén que nada añadieron a Pablo estaban esclavizando por la ley, no conocían la verdad, querían aprisionar al pueblo, tanto que Pablo dijo, y yo me he visto muchas veces sobre eso. Me admiro que estén pasando tan deprisa que el que los llamó de la gracia de Cristo para otro evangelio. No hay otro, sino que algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vean qué misión Dios nos dio. Vean qué misión Dios nos dio. Decirle a las personas fuera de la gracia es perversión y perturbación. Pero aunque nosotros o un ángel viniendo del cielo predique un evangelio que va más allá del que les hemos predicado, sea anatema.
Paulo De la circuncisión, Pedro para los judíos, y la incircuncisión, Pablo para los gentiles. não andava de acordo com a graça. Pedro no andaba de acuerdo con la gracia, Pablo defendía la verdad y la integridad del Evangelio y quería Todos entendessem que todos entendieran el Evangelio de forma correcta y no anatema. Agora vejam os senhores, Ahora vean, que eu não estou aqui servindo leite, porque yo no estoy aquí sirviendo leche a las ovejas, estoy dando alimento sólido, aquilo que é revelação de daquilo aquello que es revelación, de aquello que llegó a mi corazón. Vean lo que Pedro más adelante, no final da sua segunda al final de su segunda epístola dice, 2 Pedro 3:15, por salvação a longanimidade do nosso y Senhor, teniendo por salvación la longanimidad de nuestro Señor, como igualmente nuestro amado hermano Pablo les escribió, que ele diz que era a mensagem de Paulo. según la sabiduría que le fue dada. Así se refería al mensaje de Pablo. Acerca destes Al hablar acerca de estos asuntos, como de hecho costuma fazer em acostumbra hacer en todas sus epístolas, las cuales, olha Pedro, depois ve lo que dice Pedro, há certas hay ciertas cosas difíciles de entender, mas os que los ignorantes e inestables deturpan, como también deturpan las demás escrituras para la propia destrucción de ellos. vós, pois, amados, Ustedes pues, amados, prevenidos como están de antemano, acautelai-vos, não tengan cautela, no suceda que arrastrados por el error de esos y subordinados própria firmeza. decaigan de vuestra propia firmeza. Antes crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, tanto ahora como en el día eterno. Pedro diz, Pedro dice, el mensaje de Pablo a los gentiles, doutrina la sana doctrina es la única, es la correcta y la verdadera. Hay gente que deturpa, los ignorantes deturpan, los inestables deturpan. Siempre. eu sou pastor, Yo soy pastor hace 44 años. Siempre vi distorcer el Evangelio, alterar el Evangelio, predicar otro Espíritu, otro Jesús. outro evangelho. Otro Evangelio. Se é outro evangelho, Si es otro Evangelio, se basa en el engaño de la serpiente. a mesma serpente que La misma serpiente que engañó a Eva. existe evangelho. Solo existe un Evangelio verdadero. Então Paulo proclama Entonces Pablo proclama la salvación solamente por gracia. mostra que o homem sem Muestra que el hombre sin Jesús está perdido, homem tem uma depravação total. que el hombre tiene una depravación total y dice que Cristo era el remedio para ese dilema. Ele pregou sobre a morte de Él predicó sobre la muerte de Jesús, ressurreição de sobre la resurrección de Jesús, sobre la salvación por gracia, no por obras. pregou sobre o perdão de pecados, Predicó sobre el perdón de pecados total y gratuito, la justificación de la fe, a justiça que nos foi la justicia que nos fue imputada da garantia da segurança da y salvação. el de garantía de la seguridad de salvación. Estas son las bases de la genuina gracia de Dios. 1 de Coríntios 15. 1 Corintios 15. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que les anuncié, el cual recibieron y el cual todavía persevera. Ele sois salvos. Por él también son salvos. Salvação fora da No hay salvación fuera de la gracia de Dios, hermanos. Por él son salvos. verdes a palavra tal Si reciben la palabra tal como se la he predicado, a menos que hayan creído en vano. antes de tudo vos entreguei o que também Antes de todo les entregué lo que también recibí. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. foi sepultado. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Apareceu a Cefas, depois Y aos apareció a 12, Pedro, después a los 12. por mais de Después fue visto por más de 500 hermanos una sola vez, de los cuales la mayoría sobreviven hasta ahora, alguns já dormem. aunque algunos ya duermen. Então a crucificação, Entonces la crucificación, sepultamiento, la a resurrección, ressurreição, as aparições, las apariciones después de la resurrección, evangelho baseado es el Evangelio basado en hechos reales. cristão não é uma La fe cristiana no es una teoría. La fe cristiana no es una especulación. fé, não é, Nuestra fe no es misticismo, no es imaginación humana. não é uma filosofia abstrata, No es una filosofía abstracta, não é idealista. uma doutrina estéril. No es una doctrina estéril. O evangelho de Cristo El Evangelio de Cristo es la verdad revelada por Dios. é o cumprimento confirmado Es el das cumplimiento confirmado de las profecías del Antiguo Testamento. Son pruebas irrefutáveis. irrefutables. Nenhum mortal
Ningún mortal poderia inventar podría inventar o que as 14 epístolas lo que de las Paulo dizem. 14 epístolas de Pablo dice. Romanos Romanos 10, 10, 17 17 dice, la fe viene por la predicación, la predicación de la palabra de Cristo. Donde no es predicada la palabra de Cristo, no hay fe, y si la persona no oye al respecto de Jesús, no es salva. Eu tenho muito mais para vos dizer, mas eu termino com Tengo João mucho más para 1:29. decirles, pero voy a terminar con Juan 1:29. Algunos no João soportarían. 1:29 diz: No dia seguinte Juan veio João, 1:29 Jesus dice, al vira día para ele e disse: siguiente Eis Juan Cordeiro vio a de Jesús que Deus que venía tira o pecado y le do dijo, mundo. aquí está el Cordero A de Dios minha que quita pergunta, el pecado del José, mundo. tirou ou não tirou? Mi pregunta es, ¿quitó o no quitó? Então eu queria terminar Yo quería terminar olhando para os irmãos mirando a los que están del otro lado, católicos, aprisionada, Nossa Senhora da Aparecida, presos, o rosário, a las vírgenes, pensa rosarios, que há purgatório, que você piensas que hay pode morrer em purgatorio, que pecado, puedes depois do morir en sétimo pecado y dia, después del se faz uma séptimo día se hace missa, una você vai misa y vas por un purgatorio para purgar pecados. Los pecados ya fueron purgados en la cruz del Calvario. Tú, espiritualista, que crees un Dios africano, una entidad, y piensas que vas a ser salvo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo hay muerto, hay Seol, hay Hades, hay infierno. Te estoy diciendo en esta noche, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús, y quitó por su sacrificio su muerte. Él se hizo pecado, Él se hizo injusticia, para que nosotros fuéramos hechos justicia y fuéramos salvos para siempre. Eso es lo que predicamos. Esto es lo que predicamos. Y esto es que mi hermano y mi hermana debe creer. Predicamos y creemos. Padre amado y bendito. Oh Dios, aleluya. Dios altísimo, el todopoderoso, Riba Kalamache Ketere Maraya Kanda. Oh Ristomando Robarakuta Remerekaita Lamakandere Berekia Mamanda. Aleluya. Salva vidas, Padre. Prediqué la verdad, Señor. Sé lo que me cuesta predicar estos mensajes. Tengo que destruir sofismas, altiveces diariamente. Pero son destruidas. La palabra corrió. La palabra fue sembrada en cada corazón aquí presente. No vuelve vacía, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Aquí en Río de Janeiro, en Brasil, en el mundo. Lo que yo prediqué, tú lo creíste. La vida está en ti, Jesús, el único Señor, el único Salvador, la única verdad, el único Evangelio. Así sea. Así dice el Espíritu de la gracia de Dios. Así dice el Espíritu de la gracia. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Nuestra obispa nacional, Ana Carolina, va a dar la bendición final. Los que precisen volver son 9:00 de la noche. Los que pueden quedarse más de un minuto, vamos a cantar una última alabanza. Gloria a Dios. Extienda sus manos al altar. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo se manifiesten hoy y eternamente en nuestras vidas. Señor, envía tus ángeles, Padre, ángeles poderosos, ángeles de guerra, para que ministren a nuestro favor, para que nos guarden y nos libren de todo mal. Que todos nosotros lleguemos a nuestros hogares seguros y con perfecta victoria en el nombre de Jesús. Y el próximo domingo estaremos aquí en tu casa para prestar nuestro culto racional al Señor, nuestro sacrificio santo y agradable delante de Dios. Así sea en el nombre de Jesús, para gloria del Señor. Y si tú recibes, di amén.